Las civilizaciones antiguas nos han dejado secretos que la ciencia moderna aún no puede explicar. Entre estos misterios se encuentran materiales que parecen demasiado avanzados para su época. Hoy exploraremos 10 materiales antiguos que la ciencia moderna aún no ha logrado recrear. Estos descubrimientos desafían todo lo que sabemos sobre la innovación antigua y plantean una pregunta: ¿qué hemos perdido a lo largo de la historia? Comencemos con el Top 1, el hormigón romano. Top 1. Hormigón romano. El hormigón romano, conocido como Opus caementicium, es un material que ha resistido el paso del tiempo. Se ha encontrado en muchos puertos romanos antiguos, estructuras de rompeolas y otras construcciones costeras, y ha soportado los embates del mar durante más de 2000 años, algo que el hormigón moderno no puede hacer. El hormigón moderno a menudo se deteriora y se erosiona tras apenas unas décadas de exposición al agua de mar, pero el hormigón romano solo se vuelve más fuerte con el tiempo. Este misterio de cómo un material puede mejorar su durabilidad con los años ha intrigado a los científicos durante décadas. El secreto de su fuerza reside en su composición única. A diferencia del hormigón moderno, que depende del cemento Portland, los romanos utilizaban una mezcla de ceniza volcánica, cal y agua de mar. La ceniza volcánica, conocida como puzzolana, reacciona con la cal y el agua de mar para formar un mineral raro llamado tobermorita de aluminio. Este mineral se entrelaza a nivel microscópico, creando una estructura que continúa fortaleciéndose con el tiempo al estar expuesta al agua, especialmente al agua marina. Lo que hace que el hormigón romano sea tan extraordinario es su capacidad de fortalecerse con la edad. Esto contrasta radicalmente con el hormigón moderno, que tiende a debilitarse y agrietarse con el tiempo. La razón por la que el hormigón romano es tan duradero reside en su estructura mineral. El mineral, la tobermorita de aluminio, es un subproducto de la ceniza volcánica y el agua de mar. Forma una estructura cristalina que crece con el tiempo, haciendo que el hormigón sea aún más resistente cuando se expone a entornos marinos. Los científicos modernos han descubierto que cuanto más tiempo está el hormigón romano en contacto con el agua de mar, más robusto y sólido se vuelve. Los científicos han realizado múltiples intentos para replicar el hormigón romano. A principios de la década de 2000, los investigadores recogieron muestras de núcleos de antiguos puertos romanos en lugares como Cesarea y Kos, y descubrieron que el hormigón seguía intacto tras 2 milenios. A pesar de comprender el proceso de mineralización, los intentos modernos de replicar la mezcla exacta de hormigón romano a gran escala no han tenido éxito. Una de las razones principales es la ceniza volcánica utilizada por los romanos, que proviene específicamente de la bahía de Nápoles, una zona rica en materiales volcánicos únicos. Los materiales de construcción modernos no pueden sustituir esta ceniza específica y, sin ella, el hormigón moderno no logra los mismos resultados. Además, el método de fabricación del hormigón romano era un proceso de curado lento y bajo el agua. A diferencia del hormigón moderno, que fragua rápidamente en cuestión de horas o días, el hormigón romano requería un tiempo de curado mucho más largo, especialmente en el agua. El proceso podía tardar semanas o incluso meses en fraguar por completo, permitiendo que los minerales se unieran adecuadamente con el tiempo. Este prolongado proceso de curado es algo que no se puede lograr con el hormigón moderno de fraguado, rápido utilizado en la industria de la construcción actual. Los científicos han intentado replicar este proceso de curado, pero los plazos modernos simplemente no lo permiten. A pesar de estos desafíos, el hormigón romano tiene el potencial de revolucionar la construcción moderna. Imaginad el uso de un material que sea más duradero que el hormigón moderno, capaz de resistir los elementos durante siglos más que los materiales actuales. Si se utilizara hormigón romano en la construcción de presas, puentes y defensas costeras modernas, se podrían ahorrar potencialmente billones en costes de reparación y daños ambientales. Sin embargo, la supresión de la investigación sobre el hormigón romano plantea preguntas importantes. ¿Por qué hay tan pocos incentivos para revivir este material superior? ¿Qué industrias se benefician de la fragilidad del hormigón moderno?
¿Podría haber una agenda oculta que nos impida redescubrir tecnologías antiguas que podrían mejorar significativamente la construcción moderna? Top 2. Acero de Damasco. El acero de Damasco es uno de los materiales más legendarios de la historia, conocido por su increíble fuerza, flexibilidad y los hermosos patrones ondulados grabados en su superficie. Se decía que estas hojas eran capaces de cortar metal e incluso cañones de fusil sin mellarse, pudiendo doblarse casi 90 grados sin romperse. Pero el verdadero misterio del acero de Damasco reside en su creación, un proceso antiguo que los científicos modernos aún no pueden replicar por completo. Los patrones únicos que se ven en el acero de Damasco no son decorativos. Son el resultado de nanotubos de carbono y estructuras de carburo que se forman durante el proceso de forja. Estas estructuras microscópicas otorgan al acero sus propiedades legendarias: fuerza extrema, afilado y flexibilidad. Mientras que la metalurgia moderna utiliza herramientas de alta tecnología como microscopios electrónicos y cortadoras láser para comprender la composición de los metales, replicar el proceso exacto que creó el acero de Damasco ha resultado ser imposible. El proceso de creación del acero de Damasco consistía en fundir mineral de hierro con materiales orgánicos como virutas de madera y hojas secas en un crisol sellado, lo que creaba un entorno con poco oxígeno. Esto permitía una absorción precisa de carbono, formando el acero de alto carbono que luego era martillado, calentado y enfriado en un ciclo rítmico. El cuidadoso equilibrio de temperatura, tiempo y presión era esencial para la creación del acero. Incluso la más mínima variación podía arruinar el proceso, haciendo que el acero se volviera quebradizo o desigual. A pesar de los avances modernos en metalurgia, nadie ha sido capaz de replicar la distribución específica de carbono que hace que el acero de Damasco sea tan resistente. En 2006, un grupo de investigadores logró identificar nanocables de carburo de hierro incrustados en muestras auténticas de acero de Damasco, estructuras que solo se forman bajo condiciones térmicas muy precisas. El conocimiento necesario para lograr estos resultados era transmitido oralmente por los antiguos herreros, lo que hacía que el proceso fuera increíblemente delicado y difícil de dominar. Estos artesanos pasaron generaciones perfeccionando la técnica, refinándola en cada iteración. Pero uno de los mayores misterios del acero de Damasco es la fuente de las materias primas. Algunos estudiosos creen que los minerales utilizados para crear el acero de Damasco contenían oligoelementos como vanadio y molibdeno, que se encuentran en minas específicas del sur de la India. Lamentablemente, esas minas se han agotado o han sido alteradas desde entonces. Los intentos de utilizar minerales similares no han logrado replicar las propiedades del acero, ya que los elementos traza exactos ya no son accesibles. Es posible que el secreto para crear acero de Damasco resida en las plantas perdidas utilizadas durante el proceso de forja. Estas plantas podrían haber servido para crear un entorno especial rico en carbono dentro de los crisoles, pero ahora están extintas. En el siglo XVIII, el verdadero arte de fabricar acero de Damasco se había desvanecido. A medida que las potencias coloniales y las técnicas metalúrgicas europeas se extendían por el mundo, se suprimieron las artesanías indígenas como la fabricación de acero de Damasco. Los herreros locales, antaño venerados por su capacidad para forjar este acero excepcional, vieron cómo su conocimiento era reemplazado por los métodos industriales europeos. La tradición oral que había transmitido los secretos del acero de Damasco durante generaciones se interrumpió y el oficio desapareció. Hoy en día se ha intentado recrear el acero de Damasco, especialmente en la tecnología militar y las industrias aeroespaciales. En 2018, un memorándum filtrado de una agencia de investigación militar india describía una aleación basada en la metalurgia precolonial que exhibía una resistencia anómala a la fatiga, una propiedad similar a la del acero de Damasco. Sin embargo, no han surgido estudios públicos ni publicaciones de esta investigación y se cree que está clasificada. ¿Por qué hay tan poca financiación para el resurgimiento del acero de Damasco? ¿Podría el conocimiento de cómo fabricarlo estar siendo suprimido deliberadamente debido a la posible interrupción que causaría en las industrias modernas de materiales? Si el acero de Damasco pudiera revivir,
revolucionaría industrias que van desde la tecnología militar hasta la aeroespacial e incluso las herramientas médicas. Imaginad las posibilidades si pudiéramos crear hojas que nunca pierden su filo, o materiales que son más fuertes que el acero pero lo suficientemente flexibles como para doblarse sin romperse. Pero, ¿por qué parece obstaculizarse la búsqueda de este conocimiento antiguo? ¿Hay alguna razón por la que se nos niega el acceso a una pieza tan profunda de nuestra historia tecnológica? Top 3. Aleación de oricalco. En 2015, unos arqueólogos marinos realizaron un descubrimiento trascendental frente a la costa de Sicilia. Bajo el mar descubrieron 39 lingotes de un metal desconocido, diferente a todo lo que habían visto antes. Estos lingotes, a pesar de haber estado sumergidos durante más de 2600 años, conservaban un brillante brillo rojo dorado, aparentemente inmunes al paso del tiempo y a la corrosión. Inicialmente se pensó que los lingotes eran de oro o bronce, pero tras una inspección más detallada se descubrió que eran una aleación completamente única. Este hallazgo llevó a creer que habían encontrado oricalco, el legendario metal de la Atlántida. En el Critias de Platón, el oricalco se describe como el segundo metal más preciado de la Atlántida, superado solo por el oro. Se decía que adornaba los santuarios interiores y los templos de la ciudad, apreciado por su rara belleza. Durante siglos, los historiadores descartaron esto como algo alegórico, un elemento simbólico del relato de Platón. Sin embargo, el descubrimiento de estos lingotes ha provocado un replanteamiento del mito. Los lingotes estaban hechos de una aleación compleja que consistía en cobre, zinc, níquel, plomo y trazas de metales de tierras raras, materiales que, al combinarse, creaban un metal único y previamente desconocido. Pero lo que desconcertó a los científicos fue la pureza y el equilibrio de los elementos utilizados en la aleación, que no podían replicarse mediante métodos modernos. La clave del misterio reside en las inusuales propiedades del metal. El oricalco tiene un brillo y una huella espectral distintos a los de cualquier metal conocido. Los metalúrgicos modernos han intentado replicar las características del metal utilizando tecnologías avanzadas, pero hasta ahora, todos los intentos han fracasado. La composición de la aleación sugiere que se formó mediante un proceso altamente controlado, uno que requería precisión y condiciones ambientales específicas, algo a lo que los bizantinos o cualquier civilización antigua no habrían tenido acceso. El proceso de enfriamiento en particular fue lento y deliberado, permitiendo que los metales se unieran de una forma que la metalurgia moderna no puede reproducir. Algunos investigadores creen que el oricalco podría haber tenido algo más que un valor ornamental. Podría haber sido utilizado para aplicaciones tecnológicas, como la transmisión de energía o el blindaje de señales, especialmente teniendo en cuenta sus propiedades conductoras. Esto podría explicar por qué el descubrimiento del metal ha sido recibido con tanta resistencia y secretismo. Tras el hallazgo de los lingotes, el acceso a los mismos fue restringido por el Ministerio de Cultura italiano, y todas las actualizaciones sobre el análisis se detuvieron repentinamente. A los investigadores se les negaron más muestras y los lingotes fueron trasladados a una instalación estatal para su conservación. ¿Podría ser que el redescubrimiento del oricalco supusiera una amenaza para la tecnología moderna? ¿Y si el secreto para crear tal metal tuviera la clave para revolucionar industrias en los sectores de la energía, el aeroespacial o las aplicaciones militares? La supresión de nuevas investigaciones sobre el oricalco plantea más preguntas que respuestas. Algunos creen que este metal, si se recreara, podría desestabilizar las tecnologías actuales, especialmente las vinculadas a las ciencias de los materiales. Y si el oricalco es realmente una ciencia perdida de fusión de materiales, ¿qué más se ha enterrado del conocimiento de las civilizaciones antiguas? ¿Por qué se mantiene oculto un material tan avanzado? ¿Es porque desafía los cimientos mismos de nuestro mundo industrial moderno? Top 4. Lentes mesopotámicas. En 1850, mientras excavaban las ruinas de la antigua ciudad asiria de Nimrud, en el norte de Irak, los arqueólogos descubrieron un objeto intrigante enterrado entre las ruinas del templo. Se trataba de una pequeña pieza ovalada de cristal de roca, lisa, convexa y de una claridad asombrosa.
Inicialmente descartada como un objeto decorativo, más tarde se reveló que era uno de los dispositivos ópticos más antiguos jamás encontrados, la lente de Nimrud. Esta lente, que data de alrededor del año 750 a.C., estaba hecha de cuarzo natural y medía solo unos 4 centímetros de diámetro. Lo que hace que este descubrimiento sea tan notable es que podía aumentar los objetos de 2 a 3 veces, una hazaña que sugiere que los antiguos mesopotámicos comprendían la óptica mucho antes que los griegos o los romanos. La precisión con la que se fabricó esta lente es prueba de una comprensión avanzada de cómo se refracta la luz al pasar por superficies curvas. Esta lente tampoco fue un artefacto aislado. Se han encontrado lentes de cristal pulido similares en yacimientos mesopotámicos, sumerios y babilónicos, muchos de los cuales se supuso originalmente que eran simples joyas o artículos rituales. Sin embargo, una inspección más detallada reveló que muchas de estas lentes demostraban propiedades ópticas demasiado precisas para ser accidentales. En 2007, investigadores de la Universidad de Ginebra volvieron a examinar 13 de estas lentes utilizando interferometría láser. Los resultados fueron asombrosos. Varias de las lentes presentaban la curvatura perfecta necesaria para crear distancias focales controladas, lo cual es esencial para instrumentos ópticos como telescopios o microscopios. El descubrimiento desafía la visión convencional de que la fabricación de lentes comenzó con los antiguos griegos o romanos. Si los mesopotámicos hubieran dominado el arte de fabricar lentes, ¿podrían haberlas utilizado para la astronomía? ¿Podrían haber observado planetas, estrellas o incluso vida microscópica con esta tecnología? Y si es así, ¿podría el conocimiento de la óptica haber sido mucho más avanzado de lo que jamás imaginamos? Este descubrimiento también plantea la cuestión de por qué estas lentes se utilizaban de forma tan generalizada en una cultura que no disponía de la tecnología avanzada que asociamos a los microscopios o telescopios. ¿Formaban estas lentes parte de una tradición astronómica? ¿O quizás se utilizaban para el tallado de precisión, la cirugía u otras tareas altamente especializadas? La evidencia de que los mesopotámicos podrían haber estado utilizando lentes para la astronomía es particularmente intrigante. Las cartas estelares encontradas en la misma región sugieren que tenían un conocimiento profundo del cielo nocturno, mucho antes de lo que creíamos posible. ¿Podrían estas lentes haberles ayudado a estudiar las estrellas con una precisión que se perdió hasta el Renacimiento? A pesar de la importancia de estos hallazgos, muchas de estas lentes permanecen encerradas en cámaras de museos o clasificadas en archivos de artefactos. Las solicitudes para que se reclasifiquen como instrumentos científicos han sido denegadas repetidamente. En 2012, incluso se prohibió a un experto en óptica de un instituto de investigación alemán examinar una colección de lentes mesopotámicas en el Museo Británico. La razón oficial: preocupación por la conservación, aunque no se aplicaron tales restricciones a otros artefactos basados en el cuarzo. ¿Y si estas lentes formaran parte de un sistema óptico más amplio utilizado para medir los cielos o realizar procedimientos médicos precisos? La posibilidad de que los antiguos mesopotámicos tuvieran instrumentos ópticos siglos antes que los griegos cambia todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo de la ciencia. Top 5. Polvo de oro antibacteriano egipcio. En 1924, los arqueólogos descubrieron algo inusual mientras catalogaban artefactos de la tumba del sumo sacerdote Angkor en el yacimiento de Saqqara, en Egipto. Lo que parecía ser una capa de polvo de oro que cubría las vendas interiores de su cuerpo momificado se creyó inicialmente que era solo un símbolo de riqueza o un objeto ritual, como era común en los entierros egipcios. Sin embargo, una inspección más detallada reveló algo extraordinario. No se trataba de polvo de oro ordinario. Análisis microscópicos realizados posteriormente en el Museo de El Cairo revelaron que las partículas de oro eran nanoscópicas. Cada escama medía menos de 50 nanómetros de diámetro. Lo que resultó aún más asombroso fue el descubrimiento de que el polvo de oro exhibía propiedades antibacterianas. Al ser probadas contra colonias bacterianas como E. coli y Staphylococcus aureus, las partículas eliminaron más del 99% de las bacterias en pocos minutos.
A diferencia de los antibióticos modernos que dependen de reacciones químicas, este polvo de oro parecía actuar de forma mecánica, probablemente perforando las membranas celulares de las bacterias. Este descubrimiento planteó preguntas importantes. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios, miles de años antes de la llegada de la nanotecnología moderna, haber creado nanopartículas de oro con un control tan preciso? Hoy en día, la creación de nanopartículas uniformes requiere equipos de laboratorio avanzados, centrifugadoras, baños químicos y monitorización electrónica. Pero los egipcios lograron esta hazaña notable sin herramientas avanzadas. Algunos investigadores especulan que podrían haberse utilizado enzimas vegetales en el proceso de momificación para descomponer el oro en partículas de escala nanométrica. La presencia de granos de polen de plantas raras del desierto hallados en las vendas de la momia sugiere que los compuestos orgánicos podrían haber desempeñado un papel en la estabilización de las partículas de oro. Las implicaciones de este descubrimiento son asombrosas. Si los egipcios hubieran dominado la nanotecnología mucho antes que la ciencia moderna, podrían haber tenido una comprensión de las propiedades antimicrobianas de los materiales, una comprensión que solo ahora estamos empezando a explorar. Las nanopartículas de oro se utilizan hoy en día en diversas aplicaciones médicas, desde la administración de fármacos hasta la curación de heridas, y los antiguos egipcios podrían haber sido los primeros en aprovechar estas propiedades. Sin embargo, tras el descubrimiento, las muestras de polvo de oro fueron discretamente retiradas de la exhibición pública. Los registros oficiales ahora catalogan las partículas como polvo dorado común, y la investigación sobre sus propiedades antibacterianas ha sido en gran medida suprimida. En la década de 2000, un destacado bioquímico suizo afirmó haber recreado los efectos del polvo de oro utilizando recetas antiguas, pero se le retiró la financiación y su investigación se clausuró antes de que pudiera publicarse. ¿Fue este descubrimiento demasiado perturbador para el estamento científico moderno? Podría ser que los antiguos egipcios hubieran dominado una forma de control de infecciones muy adelantada a su tiempo y que este conocimiento fuera ocultado deliberadamente. Si los egipcios hubieran descubierto realmente el poder de las nanopartículas y las hubieran utilizado con fines medicinales, ello podría haber transformado la medicina moderna. Pero la pérdida de este conocimiento plantea una pregunta inquietante. ¿De qué otras tecnologías avanzadas eran capaces las civilizaciones antiguas que aún no hemos redescubierto? ¿Qué ha sido enterrado intencionadamente bajo las arenas del tiempo? Top 6. Fuego griego. En el año 678 d.C., durante una batalla naval decisiva frente a las costas de Constantinopla, la armada bizantina desató un arma aterradora que pasaría a la historia: el fuego griego. Chorros de fuego brotaban de los barcos bizantinos, adhiriéndose a la superficie del agua e incendiando todo a su paso. Este fuego, a diferencia de cualquier otro, no podía extinguirse con agua. De hecho, ardía con más violencia cuando se le echaba agua. Los testigos lo describieron como una llama casi viva que parecía propagarse de forma incontrolable. Durante siglos, el fuego griego fue una de las armas más temidas, pero su fórmula exacta sigue siendo un misterio hoy en día. El fuego griego se desplegaba mediante dispositivos similares a sifones montados en los barcos de guerra, lo que sugiere que los bizantinos disponían de un sistema de entrega presurizado, una innovación muy adelantada a su época. Pero el verdadero misterio reside en la composición del propio fuego. Las descripciones del arma sugieren que podía arder sobre el agua, adherirse a sus objetivos y seguir ardiendo incluso al ser arrojado al mar, propiedades que los científicos modernos no han sido capaces de replicar. Los ingredientes del fuego griego han sido objeto de especulación durante siglos. Algunos historiadores creen que estaba hecho de una mezcla de cal viva, nafta, azufre y betún. Aunque estos ingredientes son conocidos, no explican totalmente la increíble resistencia del fuego y su capacidad de arder bajo el agua. En 2003, un equipo de investigadores de la Universidad de Tesalónica estuvo cerca de replicar las propiedades del fuego griego al producir una sustancia inflamable de tipo gel que podía arder en la superficie del agua. Sin embargo, esta versión moderna requería estabilizadores sintéticos y productos químicos artificiales,
materiales que no estaban disponibles en la época bizantina. La fórmula del fuego griego fue mantenida en secreto por un selecto grupo de artesanos bizantinos. Estos artesanos transmitieron el secreto de generación en generación, asegurándose de que la fórmula permaneciera oculta a los extraños. El secretismo era tan extremo que cualquiera que intentara revelar el secreto era ejecutado. Cuando la Cuarta Cruzada capturó Constantinopla en 1204, el secreto del fuego griego se perdió. Todos los registros de su composición fueron destruidos o escondidos deliberadamente. En la década de 1970, informes desclasificados de la OTAN mencionaban una sustancia que podía arder al entrar en contacto con el agua marina, la GFR7, una sustancia que se cree que fue utilizada en antiguas armas incendiarias. Sin embargo, las pruebas con este material se detuvieron abruptamente y la sustancia nunca fue identificada. Desde entonces, el acceso a los naufragios bizantinos antiguos ha sido restringido y los investigadores han informado del hallazgo de ánforas selladas que contienen residuos similares al alquitrán que podrían ser restos de fuego griego. ¿Por qué se están sellando estos yacimientos? ¿Podría haber sido el fuego griego algo más que un arma? ¿Podría haber sido una tecnología química capaz de desafiar los elementos naturales? ¿Una tecnología que podría revolucionar la transmisión de energía moderna o las aplicaciones militares? ¿Podría el conocimiento del fuego griego suponer tal amenaza para la tecnología moderna que ha sido borrado deliberadamente de la historia? El secretismo que rodea al fuego griego plantea la escalofriante posibilidad de que no solo nos falten armas antiguas, sino tecnologías enteras que se han perdido en el tiempo. Top 7. Acero Woods. En 1795, un cargamento de espadas llegó al Arsenal Real de Londres. Entre ellas había una espada especialmente llamativa, una hoja curva con un patrón único y fluido que parecía brillar como humo líquido atrapado dentro del metal. No era una espada ordinaria, estaba forjada con acero Woods, un material tan renombrado que se había utilizado en todo Oriente Medio e India durante siglos. Lo que hacía extraordinarias a estas espadas no era solo su belleza, sino su notable fuerza y flexibilidad. Estas hojas podían cortar el acero europeo sin perder su filo y doblarse casi 90 grados sin romperse. El acero Woods era legendario por su capacidad para mantener el afilado y, al mismo tiempo, doblarse sin partirse, lo que lo hacía ideal para las armas de los guerreros de todo el mundo antiguo. El secreto del acero residía en su proceso de producción. A diferencia de los métodos modernos, el acero Woods se fabricaba fundiendo mineral de hierro con materiales orgánicos como virutas de madera u hojas secas en un crisol sellado. Este entorno bajo en oxígeno permitía una absorción precisa de carbono, produciendo un acero de alto carbono con una estructura única. El patrón que se ve en el acero Woods, conocido como patrón de Damasco, no era meramente decorativo. Los intrincados remolinos y ondas incrustados en la superficie del acero eran el resultado de nanotubos de carbono y estructuras de carburo que se formaban durante el proceso de forja. Estas microestructuras proporcionaban al acero una durabilidad y flexibilidad inigualables, haciéndolo superior a cualquier cosa que la metalurgia moderna pudiera producir. Sin embargo, a pesar de esto, los metalúrgicos modernos no han sido capaces de replicar el proceso con la misma consistencia. Incluso con tecnologías avanzadas como microscopios electrónicos y técnicas de corte por láser, el método exacto de creación del acero Woods sigue siendo un misterio. El desafío para replicar el acero Woods reside en las materias primas específicas utilizadas. Textos antiguos sugieren que los minerales utilizados para crear acero Woods eran ricos en oligoelementos únicos como el vanadio y el molibdeno, que se encuentran en ciertas minas del sur de la India. Sin embargo, estas minas hace tiempo que se agotaron, y los intentos modernos de utilizar minerales similares no han logrado replicar las extraordinarias propiedades del acero. Además, las plantas utilizadas para crear el entorno bajo en oxígeno en el crisol podrían estar extinguidas, dejando otra variable clave perdida para la historia. El proceso de creación del acero Woods era increíblemente delicado. Incluso la más mínima variación de temperatura o de atmósfera durante el proceso de forja
podía arruinar todo el lote de acero, volviéndolo quebradizo o desigual. Esto hacía que la técnica fuera extremadamente difícil de dominar y de transmitir de generación en generación. Hacia el siglo XVIII, el conocimiento del acero Woods comenzó a desvanecerse y los métodos industriales europeos tomaron el relevo, sustituyendo al antiguo oficio. Las tradiciones orales transmitidas por generaciones de herreros indios se perdieron, y para la época del dominio colonial británico, el arte de fabricar acero Woods prácticamente había desaparecido. A pesar de los avances modernos en metalurgia, nadie ha sido capaz todavía de replicar de forma consistente las cualidades del acero Woods. Algunos investigadores han intentado recrearlo, especialmente para su uso en tecnologías militares y aeroespaciales, pero con poco éxito. En 2006, un equipo de investigadores descubrió nanocables de carburo de hierro en acero Woods auténtico, estructuras que solo se forman bajo condiciones térmicas extremadamente específicas. Estos hallazgos han planteado la posibilidad de que los antiguos herreros que crearon el acero Woods tuvieran conocimientos de nanotecnología mucho antes que la ciencia moderna. ¿Y si el acero Woods hubiera sido la clave para crear materiales más resistentes y ligeros utilizados en todo, desde armas militares hasta naves espaciales? Si pudiéramos desvelar el secreto del acero Woods, se podría revolucionar desde la ingeniería aeroespacial hasta las herramientas médicas. Pero, ¿por qué el conocimiento del acero Woods ha seguido siendo tan esquivo? ¿Podría la supresión de esta tecnología formar parte de un esfuerzo mayor para mantener ciertos materiales avanzados ocultos al mundo moderno? Top 8. Vidrio del desierto de Libia. En 1932, durante una expedición por el Gran Mar de Arena, que se extiende por la frontera entre Egipto y Libia, el geólogo británico Patrick Clayton descubrió algo extraordinario. Esparcidos por el suelo del desierto había fragmentos de un vidrio de color verde amarillento, muy distinto de cualquier cosa formada por la erosión natural. Estos fragmentos de vidrio estaban afilados como cuchillas, eran suaves al tacto y no se parecían a nada que los científicos hubieran encontrado. Con el tiempo, los geólogos descubrirían más de 3.000 millas cuadradas de este material, conocido ahora como vidrio del desierto de Libia. Sin embargo, no era solo la rareza del vidrio lo que fascinaba a los investigadores, sino el misterio de su origen. El vidrio del desierto de Libia está compuesto por más de un 98% de sílice, lo que le confiere una claridad y consistencia increíbles. Lo que lo diferencia de otros tipos de vidrio es su formación única. Para crear vidrio a partir de arena de cuarzo, las temperaturas deben superar los 1650 de Gibrakati, 3000 de Grafati. Sin embargo, no se conocen volcanes en la región, ni hay indicios de flujos de lava, chimeneas geotérmicas o cráteres de impacto, las fuentes habituales de calor extremo capaces de fundir la arena en vidrio. Así pues, la pregunta sigue en pie. ¿Cómo se formó este vidrio en mitad del desierto sin una fuente de calor obvia? Una posible explicación es que el vidrio fuera creado por un evento cósmico, como la explosión de un asteroide o el estallido aéreo de un cometa, que liberara un calor extremo al entrar en la atmósfera terrestre. Esto habría creado una explosión ardiente que fundió la arena en vidrio, sin dejar un cráter ni daños visibles en el paisaje circundante, de forma similar al evento de Tunguska de 1908 en Siberia. Se cree que este evento fue causado por un cuerpo cósmico que detonó en la atmósfera, liberando calor y energía sin tocar el suelo. Sin embargo, el misterio se profundiza. El vidrio contiene minerales raros que requieren calor y presión extremos para formarse, como la custabolita y la ladalita. Estos minerales solo se encuentran en entornos con energía intensa, lo que sugiere que la formación del vidrio del desierto de Libia implicó algo más que un simple estallido repentino de calor. Las microestructuras dentro del vidrio apuntan a un proceso de enfriamiento lento, algo que las condiciones controladas artificialmente en un laboratorio tendrían dificultades para replicar. Esto plantea una pregunta. ¿Podría este vidrio haber sido creado por algo mucho más avanzado que los procesos naturales que conocemos hoy? El vidrio del desierto de Libia también está ligado a la historia antigua.
En la máscara funeraria del faraón Tutankamón se encontró un escarabajo tallado en este vidrio, lo que indica que los antiguos egipcios valoraban el material por su belleza y creían que tenía propiedades místicas o incluso tecnológicas. Los egipcios eran conocidos por sus conocimientos sobre materiales y su avanzada artesanía, pero podrían haber comprendido las propiedades únicas de este vidrio y haberlo utilizado para algo más que fines decorativos. Tal vez sabían algo sobre su conducción de energía u otras propiedades que aún no hemos comprendido del todo. Tras su descubrimiento, el vidrio del desierto de Libia ha sido objeto de muchas especulaciones, pero el acceso al vidrio ha sido restringido. La zona donde el vidrio está más concentrado ha sido puesta bajo control militar por el gobierno libio, alegando la necesidad de proteger los artefactos. Imágenes por satélite han mostrado signos de actividad de excavación en estas áreas, pero no se ha hecho pública ninguna investigación adicional en más de una década. ¿Qué esconden? ¿Por qué se oculta al mundo este material extraordinario que podría cambiar el curso de la tecnología moderna? ¿Podría el vidrio ser el residuo de un suceso similar a una explosión nuclear de la antigüedad? ¿O quizá el producto de tecnologías antiguas avanzadas que se perdieron o fueron suprimidas deliberadamente? El descubrimiento del vidrio del desierto de Libia plantea preguntas críticas sobre nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus capacidades tecnológicas. Top 9. Pintura inca resistente a la sombra. En 1936, mientras exploraban el remoto yacimiento peruano de Choqquirao, unos arqueólogos descubrieron algo notable enterrado bajo capas de musgo y escombros. Las paredes interiores de un santuario solar, expuestas a la dura luz del sol de gran altitud y a las lluvias estacionales durante siglos, aún conservaban vivos rastros de carmesí, ocre y azul. Pero lo que hizo este descubrimiento tan asombroso fue que estos colores habían resistido la decoloración, a diferencia de cualquier pigmento típico que se habría degradado con el tiempo bajo la exposición solar. La pintura no solo sobrevivía, sino que prosperaba, incluso en las intensas condiciones de las montañas andinas. No se trataba solo de un pigmento, era una maravilla tecnológica. La pintura, denominada más tarde compuesto rojo andino 5, estaba compuesta por aglutinantes orgánicos e inorgánicos suspendidos en una matriz de sílice. Sin embargo, lo que era verdaderamente único era la presencia de partículas microscópicas de sílice biogénica, estructuras de tipo vítreo fabricadas a partir de cenizas vegetales, que difuminaban la luz solar y evitaban que la radiación UV descompusiera la pintura. En esencia, esto hacía que la pintura fuera resistente a la sombra, preservando su vitalidad a pesar de siglos de exposición a condiciones climáticas extremas. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más extraordinario es que este tipo de pintura era resistente al crecimiento microbiano. Bajo condiciones de laboratorio, los cultivos de hongos no podían penetrar la pintura, incluso en ambientes de alta humedad. El aglutinante de la pintura parecía contener alcaloides o enzimas derivados de la flora local, posiblemente procesados mediante métodos que desde entonces se han perdido en el tiempo. Algunos investigadores creen que los incas pudieron haber utilizado plantas solares sagradas en la elaboración de esta pintura, conocimientos que podrían haber sido transmitidos a través de generaciones de sacerdotes. En 1981, una colaboración entre fabricantes de pintura suizos y las autoridades culturales peruanas intentó replicar el pigmento utilizando únicamente los materiales naturales disponibles en la región. Pero tras 2 años de investigación, el proyecto fue abandonado sin ninguna recreación exitosa. Poco después se informó de la desaparición de varias muestras de la pintura original en el Archivo Nacional de Lima. La razón oficial dada para su desaparición fue un error administrativo, pero el caso se cerró discretamente y el investigador principal abandonó el país. El silencio en torno a este misterioso pigmento no ha hecho sino aumentar la intriga. Más recientemente, imágenes por satélite en 2010 revelaron otras estructuras andinas con una coloración residual similar, especialmente en lugares como Pumaquiri y el corredor de Vila Bomba, sitios que no estaban abiertos al público. Desde entonces, estas zonas han sido selladas para la conservación cultural sin que se permita ninguna investigación independiente.
¿Por qué se ocultan estos lugares al mundo, que intentaban proteger los incas con este pigmento extraordinario? Algunos estudiosos creen que los adoradores del sol incas podrían haber utilizado esta pintura como parte de un sistema más amplio de manipulación de la luz, o incluso de geometría sagrada. Las propiedades de la pintura sugieren que podría haber formado parte de un marco tecnológico o espiritual más amplio, actuando posiblemente incluso como un condensador solar que aprovechaba el poder de la luz del sol de formas que apenas estamos empezando a comprender. Esto plantea interrogantes sobre el conocimiento de la ciencia de los materiales de los incas, que parece estar muy por delante de lo que creíamos posible para las civilizaciones antiguas. Si los incas hubieran desarrollado una pintura que resiste la luz solar, la humedad, el moho y la descomposición sin utilizar polímeros sintéticos modernos, ello sugeriría que comprendían la química avanzada y la ciencia de los materiales mucho antes que las civilizaciones modernas. ¿Podría haberse perdido intencionadamente el conocimiento de un material así? ¿Por qué seguimos a oscuras sobre semejante avance? El misterio que rodea a esta pintura antigua nos hace preguntarnos qué otras tecnologías o innovaciones pudieron tener los incas que se han perdido para la historia, ocultas deliberadamente tal vez, para evitar la alteración de las industrias modernas. Top 10. Vidrio flexible chino. En el año 14 de Cristo, durante el reinado del emperador Wang Mang de la dinastía Qin, ocurrió un suceso extraordinario en la corte imperial que más tarde despertaría confusión y misterio durante siglos. Un artesano presentó un regalo único al emperador, una copa hecha de vidrio flexible, un material que no se hacía añicos al caer, sino que se doblaba e incluso podía ser remodelado con un pequeño martillo. El emperador, intrigado por este vidrio irrompible, preguntó al artesano cómo se fabricaba. El artesano se negó a revelar sus secretos, lo que provocó una respuesta trágica y drástica. El artesano fue ejecutado y su taller destruido. El secreto para crear vidrio flexible se perdió y pareció desvanecerse sin dejar rastro, hasta que las tecnologías modernas empezaron a parecerse mucho a él. La historia del vidrio flexible fue considerada durante mucho tiempo un mito, un relato transmitido a través de los anales imperiales, pero descartado por muchos como apócrifo. Sin embargo, en 2012 las empresas tecnológicas modernas introdujeron el vidrio flexible en forma de materiales como el Willow Glass y el Gorilla Glass, utilizados en todo, desde teléfonos inteligentes hasta paneles solares. Lo extraordinario es que este vidrio moderno comparte muchas de las propiedades descritas en los textos antiguos. Un vidrio que se dobla pero no se rompe, y que posee una resistencia y flexibilidad notables. A pesar de las similitudes, nunca se ha encontrado ninguna muestra superviviente del vidrio flexible original. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto fragmentos de vidrio temprano en Luoyang y Chang'an, antiguas capitales de China, que desafían cualquier categorización. Algunos de estos fragmentos contienen metales alcalinos raros y boro, elementos que se utilizan hoy en día para crear vidrio de borosilicato de grado de laboratorio. En 1999, la Academia China de Ciencias publicó un estudio que examinaba un fragmento con altos niveles de silicato de litio, un compuesto que reduce la fragilidad y aumenta la resistencia al calor, características que son vitales para el vidrio flexible. Sin embargo, este estudio fue misteriosamente retirado y nunca se tradujo al inglés, dejando enterrados los secretos de esta antigua tecnología. Durante los inicios de la dinastía Han, existen documentos de la corte que hacen una breve referencia a una piedra transparente que, según decían, se doblaba pero no se rompía, una descripción inquietantemente similar a la del vidrio flexible. Tras la ejecución del artesano, estas referencias desaparecieron de los registros históricos. ¿Qué ocurrió con esta tecnología increíble? ¿Por qué fue silenciada? Este conocimiento perdido del vidrio flexible plantea preguntas sobre lo avanzados que estaban los antiguos chinos en la ciencia de los materiales, mucho antes de la química y la física modernas. En 2008 circuló de forma anónima un libro blanco dentro de la comunidad de ingeniería de materiales china, afirmando haber descubierto una anomalía de sílice antigua en un yacimiento de tumbas cerca de Suzhou. El documento describía un material que podía doblarse hasta 12 sin agrietarse
y que podía conservar la memoria estructural de forma muy parecida al vidrio flexible moderno que utilizamos hoy. Sin embargo, este documento nunca se publicó oficialmente y la muestra nunca se mostró al público. El informe fue retirado de la circulación y el tema nunca se volvió a investigar. ¿Podría ser que el conocimiento del vidrio flexible fuera suprimido porque representaba un salto tecnológico muy superior a su tiempo? Hoy en día, la producción de vidrio flexible requiere tratamientos térmicos precisos, agentes dopantes químicos y condiciones de sala blanca que no estaban disponibles en la antigua China. Por tanto, ¿cómo pudo aquel artesano de la dinastía Han crear un material tan notable sin ninguna de las herramientas modernas que tenemos hoy? ¿Se perdió este conocimiento con el tiempo, borrado por la ejecución de un artesano? ¿O fue ocultado deliberadamente para evitar su redescubrimiento? La historia del vidrio flexible insinúa una historia tecnológica mucho mayor, que sugiere que las civilizaciones antiguas eran mucho más avanzadas de lo que solemos creer. Al echar la vista atrás a estos 10 materiales increíbles, una cosa queda clara. Las civilizaciones del pasado estaban mucho más avanzadas de lo que a menudo les reconocemos. Desde el hormigón que resiste al océano durante milenios hasta las espadas más fuertes que el acero, estos materiales portan conocimientos que podrían haber revolucionado las industrias modernas. Pero, ¿y si el verdadero misterio no son solo los materiales en sí, sino la supresión deliberada del conocimiento para fabricarlos? ¿Qué secretos siguen ocultos, enterrados bajo las arenas del tiempo? Estos descubrimientos desafían lo que sabemos sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia. La pérdida de estos materiales y métodos no es solo una pérdida cultural, puede haber sido un acto deliberado para mantener ciertas tecnologías ocultas al público. La supresión de este conocimiento puede costarnos mucho más de lo que imaginamos, y las posibilidades que podrían haber surgido de estos descubrimientos antiguos son asombrosas. Si habéis disfrutado de este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y pulsar el icono de la campana para ver más descubrimientos misteriosos. Gracias por vernos y permaneced atentos para más historias fascinantes de la historia.